con el presidente de la CONFIEP, don Alfonso García Miró, quien lamentablemente por razones personales no ha podido venir hasta aquí a pesar de que era su intención. Don Alfonso García Miró, muy buenas noches. Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por atendernos. ¿Le preocupa la caída de la aprobación presidencial? Bueno, la verdad es que no voy a entrar, como siempre digo, en temas de opinión política, porque no es lo que nos corresponde, pero viéndolo desde un punto de vista estrictamente objetivo, no tiene por qué preocuparnos estando en un país democrático como el Perú, como ha ocurrido además en los últimos 4 o 5 gobiernos. Después de 2 años de gobierno es natural tener una aprobación presidencial como la que se veía, viendo objetivamente, más allá de las caídas, subidas, entrar en el análisis de las caídas o subidas, estrictamente el número de aprobación que tiene el presidente en el Perú es un número razonable, aceptable, no debería preocuparnos a los peruanos tener un presidente con un 40% de aprobación al comienzo del tercer año de gobierno, ¿no? Yo lo veo como algo absolutamente razonable. Muy bien, el presidente de la República ha dicho en una entrevista hoy día a un diario español o ayer, que quieren generar un clima de confianza entre los empresarios. ¿Lo está logrando? Yo creo que sí, definitivamente han habido una serie de señales para que, digamos, romper la tendencia de generación de desconfianza o de menor confianza que había habido, como lo he dicho también hace una semana. Y yo creo que eso ha ocurrido, esa ruptura de la tendencia de pérdida de confianza ha sido clarísima para el sector empresarial, incluso para la opinión pública. Ahora, la confianza, como es un proceso y no es un evento estático, yo creo que requiere de una serie de medidas en consecuencia con las señales que ha dado el gobierno, y eso tendrá que ir, estoy seguro que el gobierno tiene la mejor intención, por lo tanto no veo razón para que no se vayan implementando todas estas medidas que ha decidido el gobierno sacar adelante durante las siguientes semanas, meses, y podríamos ir evaluando esa tendencia, la confianza, de la misma manera con que se va evaluando la tendencia de la aprobación de la aprobación presidencial. Muy bien, hablemos de esas medidas, porque cuando se dieron las 7 medidas, usted dijo que lo importante era concretarlas, materializarlas. Bueno, ha pasado un mes y no vemos mayor materialización, y sin embargo, el Ministerio de Economía anunció un paquete más y dijo que venía un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto. ¿Tiene usted temor de que se convierta en un rosario de medidas sin que se aterrice? No lo creo. Yo, como siempre, nosotros tenemos que ser optimistas y tenemos que confiar en las autoridades. Anteriormente, esa misma confianza en las autoridades, cuando nos han comentado decisiones que se iban a tomar, se han tomado. Por lo tanto, no hay ninguna razón para no confiar en la intención y en la palabra de las autoridades. Y más bien lo que yo diría es que muchas de estas medidas no necesariamente tienen que verse explícitas todos los días en los medios, ni dichas por personas. Son decisiones discretas que se toman a nivel gobierno y que internamente tienen todo un aparato de implementación y de ejecución. Por ejemplo, estrictamente en tema de las personas encargadas para solucionar problemas y controversias con distintos sectores económicos dentro del gobierno, ese equipo está conformado, hay un líder del equipo y está comenzando a establecer contactos directos con varios representantes del sector privado. Así que esa es una de las tantas medidas que te digo que tendría un efecto inmediato y que está siendo ejecutada adecuadamente. Otras están en manos del Poder Legislativo. Lamentablemente el Poder Legislativo no tiene la misma velocidad que el Ejecutivo, pero yo sí invoco al Poder Legislativo, usando tu programa, Enrique, para 2 decisiones concretas que tienen que tomar, que están a la altura, primero de las circunstancias, segundo del país moderno que ya somos, y tercero, lo más importante, de lo que la mayoría de ciudadanos queremos. Y es la reforma del mercado de capitales para permitir el acceso a miles de empresas pequeñas y medianas que hoy día no pueden acceder. Esa reforma del mercado de capitales no está hecha ni para las grandes ni para las medianas empresas, está hecha para las pequeñas y para las microempresas. Y por lo tanto, los legisladores tienen que ponerse al servicio del Perú, de esos cientos de miles de empresarios que hoy día no pueden acceder a financiamiento, y con esta legislación tendrían una nueva oportunidad de ser más competitivos. Y la segunda iniciativa del Ejecutivo, que está hoy día en manos del Legislativo y que deben de aprobarlo también, porque es exactamente igual. Hay un clamor nacional de pedir un Estado moderno al servicio de los peruanos, es la ley de la carrera civil. No hay ninguna razón para que los parlamentarios no aprueben esa legislación. Hay un consenso nacional, como nunca todos los partidos se han puesto de acuerdo en aprobar esta medida, y como nunca también tenemos un gobierno con la orientación que tiene y con la discusión respecto a ciertas reformas en el Estado, que sin embargo
tiene un carácter de gobierno de estadista al preocuparse por una política de Estado como el mejoramiento de la carrera pública, el ponerla al servicio de los peruanos y el generar meritocracia, que es decir, que aquellos funcionarios públicos que hagan las cosas bien sean premiados y aquellos que hagan las cosas mal no es que sean castigados, sino que se les permita reformarse, prepararse, especializarse. Es por donde se le mide esa legislación, es una legislación moderna y debiera ser aprobada en el Perú. No hay ninguna razón para no hacerlo. Don Alfonso García Miró, ahora que estamos hablando de confianza, se presentó el día viernes una información que señalaba que la confianza económica en Perú es menor que en Chile y Colombia, y se dice que esto se debe a los factores externos, pero también a los temas internos. Yo le pregunto, ¿usted estaría de acuerdo con que el presidente Humala escuche las recomendaciones del presidente Alan García, quien ha hecho propuestas para que el crecimiento se mantenga en 8%? ¿Está usted de acuerdo con esas medidas? Mira, todos queremos en el Perú que el crecimiento sea lo más cercano a nuestro potencial. Y evidentemente el potencial del Perú está bastante por encima del 6%, entre 6 y 5% que vamos a crecer este año y el siguiente. Por lo tanto, todos los esfuerzos que se hagan para lograr el crecimiento potencial del Perú, que es ese 8% al que todos apuntamos, son bienvenidos y apoyados por nosotros. Ahora, no voy a entrar a opinar sobre decisiones o estrategias políticas entre políticos, porque por dos razones: primero, que no es nuestro campo, y segundo, que no es mi especialidad, me podría equivocar, pero objetivamente hablando, cualquier iniciativa que esté dada en proponer o mejorar la tasa de crecimiento del Perú va a ser siempre apoyada por nosotros. Don Alfonso García Miró, ¿están ustedes de acuerdo con el proyecto de nueva ley universitaria? Mira, nuevamente es un tema que compete al sector académico, no es nuestra especialidad el tema específico del análisis tan detalle de la ley. Pero lo que sí te puedo decir, Enrique, es que nos preocupa a nosotros, como a todos los peruanos, legislación en donde el Estado enarbola el derecho de decir cómo es que un sector debe funcionar, cómo debe estar bien, qué es lo que hace mal. Yo creo que las universidades tienen mucho que mejorar y tienen mucha explicación que darle al país para tener una mejor educación para todos los peruanos, pero evidentemente que es una decisión espontánea y voluntaria de las propias universidades. No debiera haber ningún ente superior que nos diga, como un padre a los hijos, cómo es que debemos hacer las cosas, y por lo tanto la superintendencia de fiscalización de universidades nos parece que es inconveniente. Es crear una instancia más dentro del Estado para indirecta o directamente controlar un sector que, si bien es cierto, no se ha modernizado como hubiésemos querido, tiene todas las condiciones para poder poner por su propia iniciativa al Perú en un umbral de modernidad educativa, por propia iniciativa digo, no por iniciativa del Estado. El Estado no debe ser quien le diga a los peruanos cómo hacer nuestra tarea lo mejor posible y cómo evitar problemas. El Estado debe estar para vigilar que las leyes se cumplan, para establecer condiciones iguales para todos los peruanos, para preocuparse por la seguridad, por la salud y por la educación gratuita. Pero todo lo demás es responsabilidad y mérito, no solamente responsabilidad, sino mérito de todos los peruanos. El 80% de la economía hoy día está explicada por el sector privado y por lo tanto este crecimiento es en 80% mérito de los privados. No tiene el Estado por qué seguir metiéndose en la economía ni las actividades que están perfectamente, ofrecidas por entes privados o por instituciones como son las universidades, ¿no? A nosotros nos parece inconveniente la superintendencia, específicamente dentro de esa legislación. Todo lo demás que corresponde a esa ley, la verdad que es mucho más específico, es sectorial, es técnico, no podía opinar. Dos preguntas finales, don Alfonso García Miró, abusando de su generosidad. El tema de la SUNAFIL, la Ley de Personas con Discapacidad, y la Ley de Seguridad y Social en Salud es un tema de preocupación latente en el sector empresarial. ¿Por qué no fue incluido en los paquetes de medidas? Me refiero a su revisión. ¿O qué piensa usted al respecto? No lo sé, pero específicamente es un tema que hemos conversado. Yo explícitamente lo he hecho saber a las autoridades en las diversas reuniones que hemos venido sosteniendo durante las últimas semanas. Perdóneme, ¿qué es lo que le ha hecho saber? ¿Su malestar? ¿Perdón? ¿Qué es lo que le ha hecho saber usted a las autoridades? ¿Su malestar? ¿La necesidad de revisar? Nuestra enorme preocupación por los cientos de miles de pequeños y microempresarios en el Perú, que con el pretexto de una legislación para supervisar el cumplimiento de condiciones laborales, se le otorga exagerados poderes a personas
que no tienen la capacidad suficiente para poder fiscalizar y que utilizan equivocadamente ese poder para extorsionar a estas empresas con las multas desproporcionadas con relación al capital pequeño de estas pequeñas microempresas. Digo, con este tamaño de multas harían quebrar a miles de empresas con una sola decisión de un fiscalizador. Una multa de la SUNAFIL, Enrique, puede llegar a más de 80.000 soles. La mayor parte de los patrimonios y capitales de las micro y pequeñas empresas no supera los 10.000 soles. Es decir, 8 veces el patrimonio de las micro y pequeñas empresas estarían expuestas a esta arbitrariedad del abuso de funcionarios que, con el exceso de poder que le da esta legislación, puede extorsionar, y tú sabes, te imaginas el campo de corrupción que se puede crear entonces, ¿no? Por lo tanto, los cientos de miles y millones de empresarios en el Perú están realmente aterrados con esta legislación. Yo no te lo digo porque me parece, porque se me ocurre. Lo vengo escuchando en todas las reuniones que venimos sosteniendo con estas personas, que tienen el genuino derecho de pedir que se les proteja y que no se abuse de ellos con legislación desproporcionada como es la creación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Lo hemos hecho saber al gobierno. Yo espero que en los siguientes días o semanas haya una reacción en ese sentido, porque como digo, ahí no son ni las medianas ni las grandes empresas, a ellas no les afecta esta legislación. Esta legislación afecta a los millones de pequeños y microempresarios en el Perú que todos los días tratan de salir adelante, de formalizarse, de ser más competitivos y de poner el hombro para hacer crecer este país. Y nos parece injusto que legislación abusiva vaya en contra precisamente de estos micro y pequeños empresarios. El presidente Humala ha señalado la semana pasada que no existen recursos para pagarle un sueldo mínimo a los soldados y, por tanto, no se puede aumentar las propinas, no se puede darle un sueldo mínimo. ¿Qué piensa usted del tema de la ley del servicio militar? Yo lo único que me puedo manifestar en relación a esa ley es en el hecho de la injusticia que se genera al multar con una cantidad desproporcionada para aquellas personas que tienen relativamente menos recursos y que por lo tanto pierdan su libertad de elegir si participan o no en una actividad militar. Y sin embargo, lo irónico y lo contraproducente, o digamos, lo contrario a lo que debiera ser una sociedad moderna, una sociedad que protege y que quiere justamente ser inclusiva, lo contrario que está ocurriendo en este caso es que justamente aquellas personas que tienen la capacidad de poder pagar la multa, aquellas que superan la valla económica para poder pagar la multa, son aquellas que tienen el derecho de escoger. Y aquellas que no superan la valla económica no tienen el derecho de escoger. Nos parece absolutamente discriminatorio. No puede haber un país que se diga moderno en donde con una valla económica se le elimine el derecho de poder escoger a un grupo de personas, precisamente aquellas más pobres. Ese concepto nos parece perverso. Lo demás, nuevamente, no voy a opinar, porque no es un tema que sea mi especialidad, pero el concepto de crear una valla económica para restarle un derecho de elegir y un derecho de ser libremente lo que le parezca a una persona, nos parece absolutamente inconveniente. Muy bien. Y para despedirnos... Y más inconveniente, en cierta forma es hasta diría abusivo y es injusto. No puede ser que aquellos que tienen menos recursos no puedan tener el derecho, la libertad de escoger. Ese es el principio que se está rompiendo con esta legislación, que estoy seguro lo van a saber entender y lo van a rectificar. Muy bien. Ahora, para despedirnos, el presidente o los bancos de inversión señalaban que el ministro de Economía dejaba el cargo. Él ha dicho, no me voy, están haciendo futurología, yo no me voy. Pero el presidente de la República no ha salido a decir nada, o sea, se ha autorratificado el ministro de Economía. ¿Qué piensa Confier? ¿Debería quedarse el ministro Castilla? Nosotros confiamos en la palabra del ministro Castilla y también confiamos en la palabra del presidente, que han mencionado que va a respetar y mantener la estabilidad económica de las mismas condiciones con que encontró el país en cuanto a reglas de juego económicas. Incluso está profundizando en ellas con la suscripción de tratados de libre comercio y las alianzas económicas como la Alianza del Pacífico. Así que yo no veo ningún temor en ese sentido y si el ministro de Economía tiene la intención de seguir adelante, no habría razón para que no continúe. No se ve tampoco ningún enfrentamiento ni privado ni público entre el ministro ni entre el presidente. Todo me parece que funciona bien en ese sentido, ¿no? Muy bien. No tenemos más información, pero nos parece que es lo sensato de mantener el equipo que está dándole éxito a este gobierno y que ha permitido al gobierno posicionarse en el mundo
con una imagen novedosa que le corresponde al Perú, le corresponde al Perú del presidente Humala, que es aquella del desarrollo económico con la posibilidad de sacar de la pobreza a la mayor cantidad de ciudadanos. Algo que no, con programas sociales intensivos, digamos, ¿no? Sabemos a lo que nos referimos. Eso no ha ocurrido en la mayor parte de los países, ha fracasado por un uso político de los programas sociales, por un uso inconveniente o ineficiente. Sin embargo, hoy día tenemos un Ministerio de Desarrollo absolutamente eficiente que aplica profesional y objetivamente programas sociales que con los recursos excedentes que genera el crecimiento económico les permite sacar de la pobreza a muchos peruanos que han salido de la pobreza, o una pobreza extrema, digamos, en los últimos años, ¿no? Entonces, Muy bien. yo creo que ese equipo es un equipo ganador y es un mensaje, como digo, reconocido internacionalmente de mérito de este gobierno y de este presidente. Yo no le vi razón para atentar en contra del propio gobierno de la razón de su propio éxito. Muy bien. Don Alfonso García Miró, muchísimas gracias. Gracias a ti, Enrique. Hablamos. Muy amable. Ha sido Alfonso García Miró, presidente de la CONFIEP, dándonos sus opiniones. Antes de irnos a la pausa, para poder entrevistar en el siguiente bloque a Daniel Mora, congresista de Perú Posible, permítanos alcanzarle nuestras condolencias a la familia de Percy Ruiz, periodista y editor del diario La República, el gran profesional y mejor persona. Percy Ruiz falleció ayer, nos unía con él una enorme amistad y pues le hacemos llegar a la familia, a Elsa Úrsula, su esposa, toda nuestra condolencia y nuestro pesar. Una pausa y regresamos.